La lección de hoy, hermanos, se titula Amor y respeto hacia nuestros hermanos. Me gusta este título, pero yo he decidido ponerle otro título. Y el título va a ser algo que está más consono en el ambiente que estamos viviendo hoy en día, y va a ser liberales versus conservadores. ¿Qué ustedes creen que es eso? Yo les voy a explicar por qué este problema de los liberales versus los conservadores en la Iglesia de Cristo desde sus mismos comienzos, desde bien temprano en la Iglesia. En este momento nos vamos a hacer referencias, como siempre hacemos, a los aspectos geográficos, porque lo hemos hecho ya en varias ocasiones, ustedes lo conocen. Esta es una epístola dirigida a los Corintios, que es una iglesia fundada por Pablo, que está ya en el Peloponeso, en Grecia, y ahí los problemas que existían ahí también lo hemos discutido ya en muchísimas ocasiones. La realidad de la situación que se vivía número uno, la siguiente, que estaban los conversos que venían nada más y nada menos de una gran cultura, que era la cultura helénica. Pero para esta época ya los griegos habían dejado de ser un imperio. Por lo tanto, esa cultura helénica estaba en contacto con la cultura romana. Pero en la cultura romana no rechazó la cultura helénica, sino que se fundió con ella. Porque esta gente eran bien inteligentes y dijeron: nosotros no vamos a estar en contra de los griegos, todo lo contrario, vamos a absorber lo bueno, porque los griegos definitivamente tenían una gran intelectualidad, una gran creatividad. Así que esa era una de las características de los griegos, que era la mayor parte de las personas que eran miembros de esta iglesia, eran inteligentes, amaban la cultura, amaban las artes. Nosotros hoy en día visitamos las ruinas griegas. Nosotros hoy en día aún somos influenciados por la cultura, por el drama griego, por la filosofía griega. Aristóteles todavía se estudia en nuestras universidades. Así que estas personas que venían de esa cultura tan fuerte, pues estaban dentro de la iglesia, y nosotros no podemos pensar que ellos estaban completamente desprendidos de eso. Pero aparte de la cultura griega tan elevada, sin lugar a dudas, los griegos también tenían una religión muy fuerte, muy intensa. El culto de los dioses, los templos paganos, los grandes templos paganos que hoy en día se visitan, eran testimonio y siguen siendo testimonio de que los griegos tenían estos dos componentes tan poderosos de ellos como personas, y en este caso como cristianos convertidos. Ahora, junto con los griegos estaban los judíos convertidos. Pues los judíos convertidos arrastraban consigo todos los preceptos del judaísmo. Y entonces, en esta época, hermanos, el concepto que había de la religión cristiana era que era parte del judaísmo. Eso era lo que la gente, a nivel mundial, del mundo conocido en la época, el cristianismo era algo del judaísmo. No se había podido desprender de esa idea. Entonces las personas que se convertían, pues seguían con este problema de cómo ellos reconciliaban este nuevo mensaje, este nuevo pacto, sin descartar ese antiguo pacto, porque ese antiguo pacto fue dado por Dios también, sino que era sobre la base de ese antiguo pacto había una forma nueva, diferente de Dios tratar con las personas. Ahora, este mundo de griegos, judíos y de romanos, pero los romanos estaban más bien en Roma, Grecia era una colonia de Roma, estaban siendo partícipes del dominio romano, porque Roma en ese momento era el imperio hegemónico. Roma se había quedado con el mundo entero, pero como todos los grandes imperios hacen, ellos sabían que no podían ir donde los pueblos ya establecidos con su cultura, con sus costumbres, con su arraigo, ellos no podían ir ahí a pisotear todo lo que esa gente era.
Por lo tanto, la política oficial de los romanos era que los pueblos conquistados, y entre ellos estaban los judíos y estaban los griegos, ustedes tienen libertad religiosa. Ellos les daban libertad religiosa completa. Y en cuanto a la cultura, lo mismo. Después que las personas y los súbditos de Roma no violaran la ley de Roma, no había ningún problema. Entonces pregunto, ¿por qué crucificaron a Jesucristo? Mira, a Jesucristo lo crucificaron los judíos realmente, no fueron los romanos. Pero ellos en su política jugaban el juego político y entonces le hicieron caso a los romanos. Así que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la persecución de Nerón y de Domiciano? Bueno, esa persecución surge porque Nerón era un psicópata, o sea, era un serial killer, era una persona que le gustaba destruir. Él quería quemar Roma. Él quería quemar, pero no podía, no, a pesar que era un psicópata y un asesino, él no podía, era político también, él no podía ir donde la gente y decirle, yo voy a incendiar Roma porque quiero incendiarlo, porque quiero hacer una ciudad más bonita que Roma. Eso era lo que él tenía en la cabeza. Por lo tanto, le echó la culpa a los cristianos. No era ni siquiera porque rechazar el cristianismo, era porque tenía que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y lo mismo con la gran persecución un poco más adelante de Domiciano. ¿Por qué Domiciano perseguía a los cristianos? Los perseguía porque Domiciano, la forma que encontró para él mantenerse en el poder fue proclamarse el mismo Dios. Por lo tanto, todo el mundo tenía que tratarlo como Dios, tenía que arrodillarse a donde él, y los cristianos no estaban dispuestos a hacer eso. O sea que si los cristianos hubieran estado dispuestos a hacer eso, él lo hubiera permitido, no los hubiera perseguido, no los hubiera masacrado. Así que este es el mundo el que estamos viviendo ahora, que se está viviendo en ese momento. Ahora, 50 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el año 50 de la época cristiana, o sea, estamos hablando prácticamente como 20 años o menos de 20 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se debatía con un gran problema, y era si las personas que se convertían al cristianismo tenían que ser circuncidados o no. Y había dos grandes posiciones. Una era la de Pablo, que decía, no, esto es un nuevo pacto, esto no es necesario. Otra era la de Pedro, que insistía en que sí, la gente tenía que ser circuncidada. Y en verdad, el primer concilio de la iglesia se hace en el año 50 y se hace para dilucidar esta cuestión de la circuncisión. Pero entonces de una vez se aprovecha para tratar el asunto de ciertas prácticas que eran de los mismos judíos. Por ejemplo, los judíos en su ceremonial de expiación de pecado había lo que se llamaba la expiación a través del sacrificio del Cordero Pascual. Una vez al año el sumo sacerdote entraba, el sumo sacerdote al lugar santísimo, allí se hacía la expiación, se sacrificaba, se mataba un Cordero Pascual sin mancha, totalmente limpio, según toda la parafernalia legal judaica. Ahora, ¿qué sucedía después? No solamente lo mataban, sino que lo quemaban, pero no lo quemaban todo, hermano, quemaban parte. La otra que sobraba del Cordero Pascual se lo llevaban para sus casas y se lo comían. ¿Ok? Y lo mismo hacían las religiones paganas griegas. Practicaban el sacrificio de animales. Pero ¿qué hacían después que llevaban estos animales a los templos y hacían estos sacrificios a los dioses? Se los llevaban para su casa. ¿Y qué hacían? Lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros. Hacíamos un buen asopado, hacíamos un buen plato con él y nos los comíamos. Entonces, estas cosas que parecen hasta medio cómicas y como que no tienen muchas consecuencias, sí tenían unas grandes implicaciones en términos doctrinales. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que estar bien claro en una cosa, y era en que las personas se salvan por la fe, que la gente no se salva por lo que hace o por lo que deja de hacer,
que la gente no se salva por lo que come o lo que deja de comer, por los sacrificios, ni por nada de eso. La gente se salva solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo y aceptando el sacrificio, porque en la medida en que nosotros hacemos otro sacrificio, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Y ese primer concilio que se realiza en el año 50 y que está, y los invito a que lo busquen y lo lean con mucho cuidado, está en el capítulo 15 de los Hechos. Se convocó precisamente para solucionar este problema de cómo íbamos nosotros a armonizar las prácticas judaicas con este nuevo concepto, idea, revelado directamente desde el cielo. Y allí fue Pablo con Tito y con Bernabás. Y estaban estos dos bandos. Y estuvieron debatiendo por mucho tiempo. Unos decían, pues el que pasa al cristiano tiene que circuncidarse, porque eso está ahí en la ley. Pablo decía que no. Pero había cierta flexibilidad también. Y Pablo explica que nosotros fuimos a ese concilio y lo hace en el capítulo 2 de Gálatas, y lo invito a que lo apunten y lo lean con mucho cuidado. Él explica en qué consistió ese concilio y qué fue lo que se debatió ahí también. Y él dijo, mire, nosotros fuimos allí, Tito no estaba circuncidado, Pablo dice, a mí no me exigieron que Tito tuviera que ser circuncidado. Y al final llegamos a unos acuerdos. Y estos fueron los acuerdos. Que los que quieran circuncidarse, que se circunciden. Y los que no quieran circuncidarse, pues que no se circunciden. Había otro issue también, que si se iba a comer o no sangre. Porque los judíos no podían comer sangre. Entonces eso se convirtió en un issue en esa iglesia en el año 50 en Jerusalén. Estamos hablando del concilio de Jerusalén. Eso fue básicamente entre judíos y unos cuantos griegos. ¿Y a qué acuerdo llegaron? Pues Pablo dice, mira, en realidad no es importante si usted come carne o no come carne. No es importante si usted ingiere sangre o no ingiere sangre. Pero ya que ustedes le están dando mucha importancia a esto, pues que los que quieran comer carne y sangre, que lo hagan, pero no los vamos a juzgar por eso. Y los que no quieran hacerlo, pues no lo hagan y tampoco lo podemos juzgar por eso. Entonces esto plantea aquí la primera demostración o manifestación de liberales versus conservadores. Pero sí que yo digo que esta lección de hoy yo le pondría un título, le llamaría liberales versus conservadores y la preeminencia del amor. Porque fíjense que en todo esto que Pablo cede y llega a unos acuerdos con ellos, él, ¿qué es lo que está viendo? Dice, esto no es importante si la gente come o no come carne, pero si yo no accedo a esto, aquí va a haber un gran cisma, se va a destruir todo y la oportunidad de salvación para esta gente va a desaparecer. Se va a perder la salvación, la oportunidad de salvación para ellos. Por lo tanto, él accede. Entonces, ¿qué establece? ¿Quiénes eran entonces los conservadores? Los que insistían en que había que circuncidarse y que no se podía comer morcilla. Y mucha gente que hace un punto doctrinal de esto que se van hasta las manos discutiendo si podemos comer o no podemos comer morcilla, porque tiene sangre. Por esa situación que se dio ahí. Porque Pablo dice, no, mire, si ustedes creen que no se debe comer morcilla, no hay sangre, yo no sé si existían morcillas en esa época, pues no la coman. Así que vamos a pedirles a los hermanos, por el bien de todos, de la iglesia de Cristo, que nos abstengamos de comer sangre, de ingerir sangre. Así que eso era el punto de los conservadores. ¿Cuál era el punto liberal? El punto liberal era que eso no era importante. Eso no era importante realmente. Ese era el punto hasta cierto punto del apóstol San Pablo. Él decía claramente, Pablo está en el grupo de los liberales donde decía, realmente eso no tiene ninguna importancia. Ahora, ¿cuál es el punto que está sobre el liberalismo y sobre el conservadurismo en ese momento, en el año 50, en la Iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que está sobre esas dos posiciones? Uno sostenido por un grupo de la iglesia, buenos hermanos, otro sostenido por otro grupo de la iglesia, buenos hermanos. Es el punto de la preeminencia del amor. Pablo dice, por amor
a la salvación, por amor a estos hermanos, nosotros vamos a ceder a sus posiciones. Por eso yo digo, el hecho del liberalismo versus el conservadurismo es superado por la preeminencia del amor. Y ese es el mensaje de Cristo. Y ese es el mensaje que Pablo todo el tiempo trata de explicar. Ahora, esto no termina en el año 50, en Hechos 15. Ya aquí, cuando se establece la iglesia de Corinto, y es así en otras iglesias también, surge el issue de que hay cristianos que vienen del mundo griego y que en ese mundo griego pues se practicaba el sacrificio a los dioses y animales, pero que los griegos se lo llevaban para su casa. Entonces vamos a suponer que Félix y yo somos griegos, ¿verdad? Estamos en esa época. Yo soy cristiano y Félix es griego. Félix fue allá al templo de Diana o al templo que fuera, había 12 templos en Corinto paganos, y allí sacrificaron unos becejos o los que fueran, los animales que sacrificaron, pero como buen griego cumplió con su religión, pero se llevó su carne para su casa para comérsela. Entonces, él es mi hermano y yo soy cristiano. Y él me dice, hermano Jesús Luis, yo tengo esta carne aquí, está sacrificada a los ídolos, pero está buena. Mira qué cosa más rica hay aquí. Y yo le digo, hermano Félix, yo no voy a comer de esa carne porque esto es una carne sacrificada a los ídolos. Entonces, si yo participo de eso, es como si yo estuviera participando de la adoración de esos ídolos. Y este es el problema que se está planteando aquí en este capítulo. ¿Es bueno o no es bueno que yo como cristiano adopte esa actitud ante el hermano Félix? ¿Eso es correcto o no es correcto? Bueno, pues Pablo está bien claro, como en el concilio del año 50. Él dice, en realidad no es importante, hermano. Usted puede comerse esa carne sin ningún problema. No hay ningún problema en que usted se come esa carne. Pero él le dice, yo me voy a comer esa carne. Entonces, la hermana Cristina, que es hermana de la iglesia mía, me dice, mire ese hermano Ángel Luis, ¿qué clase de cristiano es? Que se comió la carne sacrificada a los ídolos. Y la hermana Cristina forma un escándalo con eso. Y se confunde en su pensamiento cristiano. Se confunde en su idea de lo que es la salvación. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que me aconseja Pablo a mí? Me dice, hermano, por amor a la hermana Cristina, usted no se come esa carne. Félix, por más que tú me invites a comer esa carne, yo no me la voy a comer porque yo no quiero que la hermana Cristina ya se escandalice y pierda su salvación. Entonces aquí vamos a lo mismo, volvemos a lo mismo, conservadurismo versus liberalismo. ¿Cuál es el conservadurismo? No nos podemos comer esa carne. ¿Cuál es el liberalismo? Que había un grupo de la iglesia que lo sostenía junto con Pablo. Era, no hay ningún problema en comerse esa carne, y esa es nuestra posición. Pero esa contienda entre el liberalismo y el conservadurismo entonces es superada. ¿Por qué? Por la preeminencia del amor. Por el amor a la hermana Cristina, yo no me voy a comer esa carne. No porque entienda que es un pecado hacerlo, sino por amor a la hermana Cristina. Y eso es lo que él está explicando aquí en otras palabras. Así que vamos a leerlo y vamos a entenderlo ahora bien clarito esto. Adelaide, empezamos contigo. Lee ahí, yo te digo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Continúa con el 2, con el 5 y el 6. Hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sí, continúa con el 6. Para nosotros, sin embargo,
Ok, ¿qué le está estableciendo Pablo aquí? Miren, ustedes no se preocupen por si sus familiares le están ofreciendo sacrificios a los dioses, porque a fin de cuentas, ¿esos dioses qué son? Inexistentes. No existen. No son nada. Eso existe solamente en la mente de ellos. Eso no es importante. Solamente hay un solo Dios. Uno solo. Y entonces lo establece aquí como el principio teológico fundamental, por lo cual le va a proceder con las otras explicaciones. Hermana Dialeta, ¿tiene algún comentario? Ok, seguimos con el hermano Félix. ¿Cuál es la situación que está trayendo aquí? Bueno, yo soy una persona que me convertí hace poco. Yo no estoy muy claro en las cosas, pero antes yo practicaba el comerme los sacrificados a los ídolos como parte de ese culto. O sea, el comerse esos alimentos que habían sido sacrificados era parte del culto, no era sencillamente disfrutar y alimentarse, era parte de ese culto. Yo lo estuve haciendo toda mi vida, me convertí, ahora estoy en la iglesia. Ahora, si yo voy ahora y me como esa carne, pero yo no estoy bien claro en mi mente, pues me estoy confundiendo, porque posiblemente en mi conciencia lo que estoy haciendo es rindiendo una adoración, una veneración a esos ídolos. Ese es el issue que le está trayendo aquí. Continúa, hermano Félix. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues porque comamos seremos más, y porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser lo que madero para. Ok, él está diciendo a los liberales eran personas que tenían quizás más educación. Pablo mismo estaba dentro de lo que eran los liberales, pero él era liberal, pero con la preeminencia del amor en su corazón y en su mente. Él está diciendo, mira, eso no es importante, pero vamos a evitar entonces que ese hermanito que todavía es inmaduro en la fe se vaya a confundir. Se vaya a confundir. Así que vamos a pedirle a los hermanos que se abstengan de hacerlo. Que se abstengan de hacerlo porque puede traer confusión. Siempre le está cuidando a los hermanos de la fe. Yo no quiero confundir a la hermana Cristina, ni quiero yo mismo, si soy un hermanito inmaduro en la fe, ser confundido. Él lo que está es protegiendo a su grey, a sus ovejas, defendiéndolo de la confusión externa y de la confusión interna. Continúa, hermana Cristina. Sí, el 10. Continúa con el 11. Como dice el hermano, por el verso 11, por el conocimiento tuyo, por tu liberalismo, que eres una persona que estás más profunda, has alcanzado una comprensión más elevada y más correcta del Evangelio. Por eso, y por tú ser una persona inflexible y no fijarte en cómo ese hermano se puede confundir, que tú estás diciendo, no se hace ningún problema, yo voy para allá a comerme lo que sea, porque yo no tengo problema con eso, porque no, los ídolos que lo sacrificaron a los ídolos, pues so what, tú sabes, si eso los ídolos no existen, por tu liberalismo, por tu inteligencia, puedes hacerle daño a los hermanos. Fíjense cómo se lo dice. Y por el conocimiento que tiene. Continuamos y terminamos, Ani. Y él dice aún más. Él dice, si nosotros confundimos al hermano, si nosotros herimos al hermano, le llevamos confusión, estamos pecando. Porque bien establece la palabra que contra uno de estos pequeñitos salvos, cualquier persona que haga algo para impedir, para afectar esa salvación, está cometiendo un pecado terrible. Y eso lo dice bien claro, dice, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Esa es la preeminencia del amor. Por eso yo le digo a ustedes que esta lección, nosotros preferimos llamarla liberales versus conservadores y la preeminencia del amor. ¿En qué estamos nosotros? En la
preeminencia del amor. Con esto terminamos.